Bienvenidos de nuevo a una nueva lección de un curso de milagros. Lección 125. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Continúe respirando lento y profundamente, siendo consciente en cada momento del aquí y del ahora. Gracias por elegirnos. ¿Qué es la palabra de Dios y por qué en la quietud? ¿Qué significa quietud? Normalmente pensamos pensamientos conscientemente y la gran mayoría de estos pensamientos son espacio y temporales. Te hablan de los haceres y de los teneres, de los deberes, de todo lo que estás a cargo aparentemente y todo lo que necesita ser hecho, de problemas y de estrategias para resolver esos problemas. La palabra, la mente, estando lo que estemos haciendo, siempre vienen un montón de pensamientos a nuestra mente, pensamientos corporales en su defensa, que estos impiden que yo escuche quietud la palabra de Dios. La quietud es permitir aquietar todos esos pensamientos del cuerpo, pensamientos del yo cuerpo, del yo tengo que, del mañana, que son también personales. Cuando tú te aquietas, escuchas la palabra de Dios. Es una palabra de Dios prácticamente inaccesible. Hemos dicho muchas veces que la palabra de Dios pensamos que va a ser una voz con tono específico y puede expresarse. La palabra de Dios es la esencia misma que eres. Si volvemos a poner en práctica esta idea de la quietud, recibo la palabra de Dios. Si dibujamos, pintamos, imagínate en tu mente de Dios qué es la separación. Tú imagínate que coges un personaje y lo separas de tu pizarra mental y lo separas, lo aísla, solo y abandonado. Esta es la falsa creencia de que podemos creer el pensamiento y separarlo. Entonces, hay muchos personajes separados, pero si este concepto, ¿qué quiere decir la unidad? Yo puedo poner un montón de personajes, pero todos están sostenidos por la misma pizarra. Simplemente algunos están aislados y al tener la pizarra aislado, el curso de milagros, la pizarra es Dios, que es la impecabilidad. Empiezas a comprender por qué son tus hermanos, por qué están siendo pensados, están siendo por el mismo ser pensados. Entonces, tú eres un pensamiento en el cuerpo es un pensamiento de tu cuerpo y de tu mente. En vez de creer que la mente está dentro, el, tu cuerpo está dentro de ti, porque todo está dentro de la mente. Imagínate que vamos a representar como tu mente inferior a la mente de la morada del ego, de la supervivencia y de la preocupación y por existir el cuerpo. Y dice, en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. ¿Qué es quietud y palabra de Dios? Pensamiento de deberes y deberes corporales. Tengo que ir mañana a comprar. Me vence y el plazo para esta persona me dijo y esta persona me dijo y justifico y me defiendo de lo que me dijo. ¿Por qué me ha tocado a mí vivir en esta familia? ¿Por qué todo pensamiento es de ese tipo? Continuos. Cuando tu mente está absorbida por pensamientos del pasado, no te das cuenta que son tus propios pensamientos los que experimentas.
Y entonces, ¿qué es la quietud? ¿Por qué es el silencio? ¿Cómo accedo al ser? La quietud significa, deja de sostener el pensamiento, porque tú eres quien sostiene el pensamiento. Entonces, deja de darle atención, deja de sostenerlo, lo sostienes. Libéralos y al dejarlos de sostener, empiezas a experimentar quietud. Y esta es la práctica de la meditación. En vez de borrador, es tu voluntad. O es la mente la que hace que simplemente que esto ocurra, pero tú lo que estás haciendo es poner conciencia en tu conciencia y en tu presencia. Lo que hemos hecho es aquietar la mente. Aquieta la mente. ¿Cómo se aquieta? Presta atención a la respiración para que solo vaya un pensamiento. Respiración. Le hemos quitado a muchos otros. Ahora solamente respiramos. Por lo menos es uno. En el momento en que tenemos que deshacer el pensamiento, pero la respiración te focaliza y llega un momento en que hemos dicho muchas veces, no utilizamos la respiración, sino que nos hacemos conscientes de que vivo, de que soy presencia, porque esto es lo que hace la misma mente, el pensamiento está enfocado justamente al espacio vivo que te sostiene y que eres. A esto se le llama quietud. ¿Y por qué en la quietud está la palabra de Dios? Porque cuando tú dejas de tener pensamientos del mundo, esto como percepción se empiezan a proyectar en lo externo. Y al deshacer los pensamientos, ¿qué ocurre? Pues que hay quietud. Quietud, decido por un momento rendirme, voy a abandonar todo pensamiento de tener que hacer, de movimiento de espacio y tiempo, y me aquieto. ¿Qué ocurre cuando te aquietas? Empiezas a ser consciente. Este espacio que vemos aquí, empiezas a ser consciente, puedes ser consciente de la conciencia que eres. Ya no hay pensamiento que nuble el espacio vivo, sino que has quitado todo pensamiento y ¿qué queda? Quedas tú, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es el vacío vivo que queda cuando aquietas el pensamiento. Es el vacío, el no pensante, que es la palabra de Dios, lo permanente. El ser que eres su hijo, empiezas a reconocer que eres su hijo, porque al deshacer pensamiento llega un momento en que ya no puedes quitar más pensamiento. Si quitas pensamiento, espacio-temporales, y deshaces pensamientos de cuerpo, corporales, llega un momento en que ya no queda pensamiento, no queda identificación con la persona, y empiezas a desaparecer el concepto del falso creer, el falso ser que creías ser. Porque ya no sostienes pensamiento, sueltas el yo del yo meditando, ya no queda el yo, queda espacio vivo y conciencia pura que eres. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que no puede ser borrada, solo lo permanente en ti. La quietud, en la quietud recibo la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, no hay nadie que no pueda experimentarla porque no hay nadie que esté fuera de la vida, fuera del ser uno, fuera de la mente que te sostiene. Entonces, en esa quietud, mi ser que soy, se hace visible. Esa es la palabra de Dios. Cuando eres consciente de esto, al deshacer todo pensamiento de cuerpo, ha deshecho incluso de que estás aquí meditando. Ya no hay un yo, simplemente soy. Y empiezas a sentir la verdad del ser. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirse y dejar su mejor comentario.